En la Z101, entre adultos en la Z. El padre Gil, o Gil, que sé cómo lo se decía en polaco, que también era un pedófilo que vivía por ahí, por Santiago también. O sea, el tema de la pedofilia aquí en República Dominicana en los últimos años ha estado permanentemente presente sobre el tapete. Y es un tema que preocupa, definitivamente que sí. Y no solamente en la iglesia católica, en la iglesia evangélica también. Yo manejo un caso ya de una persona que es adulta hoy en día, pero fue abusada por un pastor cuando esa muchacha tenía 12 años. Y fue un abuso por 8 años de un pastor. ¿Hay mayor sugestión en los medios religiosos? ¿Es más fácil conquistar a los niños ahí? Bueno, lo que pasa es que hay una situación de autoridad. O sea, fíjate que ante una persona que visita una iglesia, la mayoría de estos muchachitos muchas veces son monaguillos, están involucrados en temas de la iglesia. Para ellos, la figura en la tierra, vamos a hablar del catolicismo, la figura de Dios en la tierra es el Padre, es el cura. Es el Entonces, pastor. figúrate, el pastor, figúrate la autoridad que puede tener ante un niño que te diga un padre, o sea, un pastor, un cura, haz esto, ven acá, déjame ver. Ahora mismo en la televisión, en Netflix, hay un documental de unos casos muy famosos de una orden, no es jesuita, ahora se me olvidó qué orden es, pero una orden que donde ahí se demostró que abusaron de más de 30 y tantos niños en un periodo de 10 años, sobre todo en una escuela en particular. Y como hoy en día esas personas están en la calle todavía, pero ya no están ejerciendo y realmente incluso uno de los abusados, que ya es un adulto, lo visita y lo cuestiona a él y le dice, ¿cómo tú me hiciste esto? Y es interesante ver lo que narra esas personas. Hay una parte importante que quisiera mencionarle también, que es el hecho de cómo, que lo mencionabas ahorita, ¿por qué no hablan? ¿Por qué los niños lo callan? Y ese es un tema bien interesante por el aspecto psicológico. Porque lo primero es que en el caso de algunas personas los amenazan. Sí. También. Ese es uno de los casos. Hay otros que lo que decían ahorita, que por vergüenza, obviamente a menor edad, lo que crea es más confusión porque el niño no sabe lo que está pasando y lo confunde. Porque como ustedes dicen, una persona el que hace esto, en la mayoría de los casos, es una persona que lo que le proyecta es mucha confianza. Sí, la mayoría de los abusos sexuales regularmente son personas conocidas. En el 80% no lo cometen desconocidos, sino personas conocidas. Pero es importante y ojalá que ya nuestros amigos oyentes estén preparando el teléfono porque nos vamos a conectar ahora con todos ustedes. Hacer el siguiente ejercicio. Nosotros debemos como padres siempre tener presente algunos indicios de abuso sexual, como por ejemplo dolor y picazón, enrojecimiento o sangre inexplicable en el área genital del niño. También un aumento en pesadilla o el niño moja la cama con más frecuencia, o sea, el niño empieza a orinar la cama de nuevo. También otro elemento que se debe observar en estos comportamientos es comportamiento introvertido o tímido o la apariencia de estar en trance, o sea, están perdidos en momentos determinados. Explosiones de ira o cambio brusco de humor que se produce en estos niños. Pérdida del apetito o dificultad para tragar. Ansiedad y depresión, muy frecuente cuando el niño está siendo abusado. El querer evitar a ciertas personas o lugares pronto y sin explicación. Estos elementos también
hay que tomarlo en cuenta. Hay uno Y muy por último, importante. el conocimiento sobre asuntos, lenguaje o comportamientos sexuales inusuales para un niño según la edad de Y uno este. muy importante, Ladio, antes que nos vayamos, que me pasó a mí en un caso que yo tuve, la presencia de los tics nerviosos. Así es. Eso es, por ahí fue que yo me di cuenta que algo había. Y en la misma exploración me dio el caso de que estaba siendo abusado por un pediatra de él. Wow. Vámonos a una pausa y cuando regresemos nos conectamos con todos ustedes. Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Regresamos a Entre Adultos y vamos a escuchar algunas opiniones con relación al tema y todo esto provocado por el acontecimiento de Santiago con el payaso Kanki. Buenas noches. Sí, buenas noches. Díganos usted. Sí, una pregunta para los doctores. Si es que cada vez si esas personas se convierten en, o sea, que se vuelven como si fuera la mujer o el hombre. Eso no. Usted dice que si el niño se... No, Que no, si- no entendí, entendí. Que No si entendí. este tipo de personas, después que son abusadas, si se convierten en mujer o hombre, dice usted. Podría ser, cualquier caso puede suceder. Va a depender del trauma, el contenido del trauma. No, que no sea. necesariamente todas las personas que son abusadas terminan Exacto. siendo, y si son abusadas por personas del mismo sexo, terminan, porque también sucede que puede ser un hombre que abuse de una niña. O sea, no necesariamente tiene que ser del mismo sexo, Así pero es. hay una concepción errada entre quién es el hombre y quién es la mujer. Generalmente hay cada tipo de personalidad. Un buen día vamos a hablar un día de sexualidad y de... Buenas noches. Buenas noches, cabina. Diga. Buenas noches. Sí, gracias. Bueno, hablando referente al tema, es muy lamentable que ahora la parte divertida de nuestros infantes se ve involucrado en ese tan desagradable evento. Ya hemos visto varias situaciones a nivel político, a nivel de comunicadores, a nivel bíblico, personas que siguen religiones, pero yo entiendo que la exhortación para la sociedad es seguir impulsando campañas públicas para que los infantes se puedan concientizar, puedan mandar una alarma Así es, señor. y poder reducir a su mínima expresión estos desagradables eventos donde lamentablemente nuestros niños se ven involucrados, y todos sabemos que cuando les suceden esos eventos no vuelven a ser niños normales. Muchas gracias Pasan por su un problema aportación. muy traumatizante y es difícil de poderlo superar. Gracias por el Buenas, aporte. buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. De aquí de Estamos América. hablando esta noche acerca de el comportamiento de los adultos denominado pedofilia. Mira, dos cosas que quiero decir. Cuando yo era un adolescente de unos 14 o 13 años, yo veía que mi mamá tenía un cuidado extremo conmigo y a veces me molestaba. Y yo le decía a mi mamá, bueno, pero ¿por qué tú me cuidas más a mí que a las hembras? A mí siempre me decía, mira lo que pasa. O me lo dijo una vez, mira lo que pasa. Yo tengo 3 hijas, pero hoy en día nosotros tenemos que cuidar los varones igualitos que a las hembras. Y el que quiere andar todo el tiempo en la calle eres tú. ¿Y qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes No, ahora yo tengo mismo? 47 hoy en día. Pero yo con mis hijos soy demasiado ñoño, yo los cuido. Yo me divorcié de una primera esposa y uno de los grandes problemas que teníamos es que a ella le encantaba darle permiso a que los niños durmieran en casa ajena. Yo no confío en nadie con mis hijos. ¿Qué edad Yo tú tengo hoy en tienes, día un amigo? bebé. 47. 47 años. Hace 47 46, años. no, todavía no tengo 47. Ok, 46. 47. Hace 46 años ya el tema. Mira, yo trabajo con personas, trabajaba antes como consejero, personas con problemas de alcohol y drogas, y la cantidad de hombres que me decían que habían sido abusados sexualmente por otros adultos
era inmensa. Así Señores, es. eso es un flagelo que es más frecuente de lo que nosotros creemos. Así mismo Nosotros es. tenemos que prestarle atención especial a los hijos y creer todo lo que nos digan y que se investigue luego en el camino. No podemos nosotros confiar en familiares, en amigos, en primos, en nadie, solamente en nuestros hijos. Nosotros somos protectores de nuestros hijos. Así Eso es es, algo señor. que quiero enfatizar. Y lo otro es el hecho de que un hombre sea casado o que sea soltero, eso no implica que sea o no sea un pedófilo. Un pedófilo no importa quién sea. Los sacerdotes, aunque se casaran, van a seguir siendo pedófilos aquellos que ya son pedófilos. Así Muchas es, gracias. así es. Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntenos. Ella aquí de güey. Díganos. Yo me pregunto una cosa, ¿y por qué esos pedófilos tienen que ser con niños? Que ellos deben de buscar burra o burro para que hagan sus cosas. Bueno, también hay Eso ese es la tipo de zoofilia. personas que también tiene esa preferencia, que se llama zoofilia, Zoofilia. que esas personas sienten Esa atracción atracción. sexual hacia los animales. Ok. Buenas Hay de noches, todo. Buenas noches, Aragua. díganos. Me perdonan, ¿y qué significa tabú y pedófilo? ¿Qué significa? Tabú y pedófilo. Ok. El tabú es un tema que no hablamos, que mantenemos un silencio y un Escondido. hermetismo acerca de determinado tema. Por ejemplo, en nuestro país, hablar de pedofilia abiertamente es un tema que nadie quiere tocar porque muchas veces incluso pasando. está sucediendo dentro de alguna familia. Sabemos que algunos de nuestros miembros de la familia, de los más pequeños, han sido abusados en algún momento, pero generalmente, como ocurre con una persona cercana, ya sea un familiar cercano, un tío político o lo que sea, guardamos silencio porque nos avergüenza y no sabemos cómo lidiar con la situación. Entonces, a eso lo llamamos tabú, a todos esos temas que usted le da vergüenza de hablar. Y la atracción sexual por niños, entonces se llama pedofilia. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Cuéntenos. Alexis Candelario, le saludo a todos en la cabina. Buenas noches. Hola, Alexis. Sí, refiriéndome un poco al tema que se está batiendo hoy en día. No sé si ustedes recuerdan que hubo una marcha de unos payasos de Santiago Higüey, y no sé si ese muchacho estaba envuelto. Aunque no se le ha aprobado nada, pero está en cuestión ahora mismo. Una marcha que hubo por la cosa de los niños, por el abuso infantil, no sé si hace como un mes y pico nada más. Ya. Una Ok. marcha de unos payasos Bueno. como de Ya. Santiago hasta Higüey. Muchas No sé gracias. qué- Pero no necesariamente, porque hay una asociación de payasos y hay no sé qué otra organización de payasos. No necesariamente las personas que hacen ese tipo de actividad No tiene nada también. que ver. No, hay de tienen algo todo, que ver. señores, no solamente estamos hablando de eso, ese es el caso que nos compete Exacto, ahora mismo exacto. porque es lo que se está hablando en las redes, en la prensa, pero realmente un pedófilo puede ser cualquiera. Y mira, Eladio, otra cosa, hay pedófilos, no solamente son hombres, son mujeres, aunque en su gran mayoría son hombres. Y ahora sigue Entre Adultos en la Z. Regresamos a Entre Adultos y esta noche estamos tratando un tema delicado, pero un tema que todos nosotros debemos conocer. Todo padre, toda madre debe manejar adecuadamente y saber las señales cuando su niño, su niña está siendo utilizado por personas que entienden que su única atracción sexual es la relación con niños. Así que es el tema que estamos tratando y se planteó el siguiente tema. Realmente en nuestros barrios, en nuestros sectores, esto es una situación permanente que se repite, que se da con frecuencia. El problema de eso, es lo que hablábamos ahorita, es que es oculto y que no es fácil de identificar, porque para poderlo identificar, esta persona primero lo hace muy bien hecho, porque una persona que lleva 14 años
Wow. haciéndolo. Y ahora es que viene Sí. lo hacía muy No, pero bien. ya lo habían denunciado, pero pasó desapercibido. Pasó desapercibido, pero vamos a hablar de los casos que no son famosos, ¿verdad? Los casos que pueden estar pasando en una casa en este momento, Sí, pasó en la sí. mañana. Son esos casos solamente se van a descubrir si el niño o la persona que fue tocada o violada habla. Así Entonces, es. por eso la cantidad de casos no son tan descubiertos. Denunciado la palabra. perdón. Además de todo, perdón que te interrumpa, el hecho es que someter a un niño, porque cuando tú vas a llevar en términos legales a un proceso Exactamente. legal, también hay que tomar en consideración el daño que puede ser para ese niño exponerse, aunque se protege la identidad del niño en términos legales, públicos, para que las personas allá afuera no sepan de quién se trata por ser menor de edad, pero eso no significa que ese niño no tenga que atravesar por toda una serie de procesos psicológicos que pueden ser a veces en detrimento también de él, aparte del abuso, porque ¿qué pasa si no se logra probar? Y ese niño también queda en O el tela de bullying, juicio o el bullying que su puedan hacer. real, exacto, o el bullying o cualquier otra. Hay que saber que este tipo de casos y este tipo de cosas está sucediendo desde que el mundo es mundo. Como dice Mirko hace un momentito, lo único es que ahora nos estamos haciendo eco públicamente de eso. Sí, pero tenemos que estar Buenas bien, noches. tenemos que estar bien claro en una situación. Siempre que haya un caso de pedofilia, hay que denunciarlo, hay que trabajarlo momentito. dentro de los canales correspondientes. Así es. Porque el trauma está ahí. O sea, ahora, el Estado también representa, porque no solamente estamos viendo en casos de que sea un niño abusado en un barrio, el Estado tiene que asumir su responsabilidad dentro de la parte psicológica, legal y garantizar que todo el proceso sea de la mejor manera posible llevada a beneficio del niño, pero nunca dejar que un caso de pedofilia, por tema de Pase vergüenza, desapercibido. por tema de que fue un tío, o sea, aquí hay que estar bien claro, eso es un abuso. Y tiene que reconocerse como tal. Y Buenas noches. Así es. Sí, buenas noches. Sí, cuéntenos. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Le estoy hablando, yo hablo de una ciudad de San Francisco. No se le escucha, hable más alto, por favor. Sí, le estoy hablando de un campo. Ok. ¿Me escucha? Sí. Cuando yo tengo 74 años. Sí. A mi campo se mudó un médico, doctor. Le voy a ser sincero. Casi no le voy a decir nombre, esa persona murió. En esa época le decían que era maricón porque no tenía mujeres, vivía con la vieja, la mamá, pero no era de ahí. A mí yo tuve una empedradura en un pie y me llevaron, me hicieron ir a mi casa allá donde él. Ajá. Él comenzó, me trancó, me puso a orinar, cogió un frasquito, metió los orines y yo acostado. Comenzó y cogió, algo se me terminó. No, el balance. Entonces, cogió un algodón como higuereta, me lo puso en el bidín, como decíamos nosotros. Yo tenía edad como de 13 años. Y comenzó a jalarme por los testículos, a darme jaloncitos, cosas. Fue una experiencia que yo tuve, como ustedes están hablando. Yo oigo por la en el celular toda la noche. Pero eso definitivamente pasa permanentemente en los campos, en los barrios, en las habitaciones de los barrios donde duerme un tío con una Habría que sobrinita en una preguntar misma qué cama. trauma le causó a esa persona. O sea, ¿cuáles fueron las secuelas? Aparte del dolor emocional, obviamente. Buenas noches. Sí, bueno. Cuéntenos. Porque la actividad sexual elige gente inocente y no gente fuerte. Se considera que es muy cobarde. No, lo que pasa... La sexualidad. Lo que pasa es que esta persona, escúcheme, lo que pasa es que esta persona, y ustedes creo que pueden responder, tiene un trastorno mental, tiene una ¿Por qué no condición. lo matan? Tiene ¿Por una qué? condi- ¿Por qué no lo matan entonces?
Entonces, eso es delito. Las Muchas leyes gracias. no Buenas noches. facultan en nuestro país. Buenas noches. Sí, cuéntenos. ¿Usted sabe cuándo se va a acabar eso? O por lo menos se va a reducir al mínimo. Dígame a ver. Cuando haya una ley que se castiga a los padres por la negligencia y muchas veces complicidad que venden a los hijos y no le ponen atención, porque aquí hay demasiada negligencia, se lo dejan a cualquiera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, ahí salió, yo abrí ahorita Google y salía una mamá que Sí, se un hacía momentito. cirugías estéticas en la cara y usaba la hija de ella, una niña de 10 años, para prostituirla. Para ella poder separar Para ella la cirugía. costearse la cirugía. Tenía como 600, por eso tenía un trastorno. ¿Pero dónde fue eso? En ¿Fuera de- Estados Unidos. Dismórfico. Wow, Exacto, un eso trastorno es dimórfico. Porque Eso es la mujer tenía 600 y era una. Imagínate la patología. Agarrar a su niña de 10 años, venderla para ella hacerse cirugía y cirugía y cirugía y cirugía. Buenas noches. Bueno, Sí, buenas noches. Sí, cuéntenos. Saludos y bendiciones a ese grupo. ¿Perdón? Saludos y bendiciones para el grupo. amén, Gracias. gracias. Cuéntenos. Sí, ¿sabe algo? Ustedes recuerdan el grupo Menudo de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, Sí. claro. Ese caso de ese payaso de Kanki Ajá. me recuerda, me trae a la memoria el problema que pasó en el grupo Menudo, que ellos tuvieron un manejador apellido Edgar, se llamaba Edgar Morales, que contaron los miembros del Menudo que él lo prostituía y lo Así es. usaba sexualmente. Ajá. Sí, Y de ese caso más nunca se oyó hablar nada, solamente se publicó eso y no sé si lo sometieron a la justicia o qué. Pero eso es como ustedes dicen, eso viene pasando hace muchísimo tiempo. Claro. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Sí, cuéntenos. ¿Qué programa más bueno ese? Muchas gracias. Estoy seguro que la gente, aún sin ir a la universidad, se sienta a escuchar, y esa es la universidad de la radio. La Z101, programa. Soy médico en una Entre pequeña adultos. comunidad en el sur, y Duvergé, una comunidad pequeña, Ajá. y me di cuenta que hay una alta tasa de personas que tienen otras preferencias sexuales. Hice una pequeña investigación y me doy cuenta que las familias que predominan son familias grandes donde conviven primos, tíos Ujú. y demás familiares. ¿Cómo esto puede influir en el tema que estamos tratando? Muchas gracias. A ver, ¿cómo puede influir el hecho de una familia numerosa en la incidencia de esta problemática? Bueno, mira, más que una familia numerosa, yo no creo que haya una relación directa en cuanto al número de familias. Yo sí diría que mientras más personas conviven en una casa, puede prestarse más el hecho de que hay casas donde duermen varios niños en una sola habitación, donde mamá y papá viven en un cuartico y los hijos duermen al lado, en la misma cama. O sea, eso, si se refieren a ese tipo de situaciones, es mucho más posible por la cercanía y el poco espacio físico para tener una privacidad que se presten para este tipo de situaciones. Buenas noches. Buenas. 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 Sí, yo creo que ese señor que le dicen payaso, no fue que fue una penitencia y güey que prometiendo la protección de los niños. No se sabe, yo nadie, no tengo esa nosotros no información. tenemos esa información. Ay, Hay güey, que fue recordar. él en enero, el 21 de bueno. la Altagracia, creo yo. Bueno. Buenas noches. Buenas. Se nos cayó esa llamada. Buenas noches. Buenas noches Cuéntenos. a todos, felicidades por su programa. Me parece que Ricky Martin perteneció a ese grupo Menudo. sí, ¿Tendrá sí, que sí. ver su homosexualidad con esa historia de...? Bueno, puede ser, es probable. pero puede ser y no puede ser. No hay, en algunos casos sí y en otros casos no tiene que ver Porque directamente él con eso. perteneció a ese grupo. Así es, Menudo. así es. Fíjate, es bueno echar un poquito para atrás, porque a veces pensamos que la pedofilia exclusivamente es el disfrute exacto. sexual. No es, no es. Y muchas veces, dentro de la misma pedofilia, yo lo dije al principio del programa, hay un tema
de sadismo, hay un tema donde una personalidad antisocial tiene mucho que ver. Bueno, Hopperman, tú y yo vimos un caso de un joven adolescente que abusó de un familiar. ¿Tú te acuerdas, Desiree, que vimos el caso allá en Neurociencia del otro Guerrero Heredia? Donde el abuso sexual de ese adolescente ante esa niña no fue de tipo sexual específicamente, aunque sí fue sexual. Lo Pero que hizo no hubo fue penetración. de los dedos. Él utilizó los dedos para abusar de esa niña. Sí. Y el disfrute de él era el gesto de dolor que experimentaba esa niña. O sea, fíjate que el tema, bueno, tú manejaste el caso, tú y yo manejamos el caso. Y hay un dato importante que hay que dar aquí también, que no lo hemos mencionado. Y yo vi un caso hace muchos años de una joven que iba a la consulta y me hablaba mucho de una violación constante que ella tenía desde que era adolescente, y era su papá. Padres han abusado y abusan de sus hijos. También eso es más delicado, pero pasa. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. Sí, para responder la inquietud de un señor que llamó, dijo Consuelo Despradero hoy en su programa que este payaso sí participó en esa marcha, que incluso le dio un abrazo a ella. Dice que en defensa de los niños, y fíjate en lo que andaba. Bueno, señores, hay que ver que todavía eso está en proceso de investigación. Es verdad. Hasta que no se le demuestre. Claro, no podemos presumidos acabar con la inocentes. reputación de una persona. Lo que sí estamos hablando es de un tema que está sobre la palestra, y que sea cierto o no, lo que estamos es haciendo un llamado de atención a la ciudadanía para que cada padre o familiar sea responsable y tenga cuidado de sus hijos. Buenas noches. Buenas. Buenas. Buenas, mire, el término pedofilia, a veces yo creo que se usa mal porque pedo es niño y filia es amor, amor a los niños. No se escucha, señor, con la radio, no se escucha. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Yo tengo 3 niñas hembras y 5 varones. Wow. Sí. Pero yo soy de lo que digo que para modificar una ley, para reelegirse, ¿por qué no hacer una ley así mismo para acapar a esos abusadores? Bueno, muchas gracias. Es importante a las personas que están llamando que cuando Sí, llamen. Sí, Buenas noches. Un momentito. Que sus hijos lleguen a ese terreno, por favor. La responsabilidad de nosotros como seres humanos es saber que somos débiles todos, y de cualquier caída, por débil de la naturaleza, no podemos levantar. Cualquiera pierde la cabeza. No deje que sus hijos salgan a terreno prohibido, que los cazadores y los piratas son actuales. ¿De dónde usted nos llama? Se nos fue. Era una llamada internacional. ¿Tú decías, Hopperman? No, lo que le quería cuando las personas llamen, que por favor no tengan, porque se quieren oír al mismo tiempo, y lo que pasa es que aquí en cabina eso crea como un eco y nosotros no lo logramos entender. Va en el radio, porque Quedan pocos minutos. Buenas noches. Buenas, equipo. ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias. Bien. Yo estaba desglosando, viendo el video ahorita del comunicador de Santiago, el cocodrilo. Ajá. Y no pude entender, o sea, no sé la declaración que él dio, o sea, la respuesta, porque hay una declaración como muy contundente en el sentido de que ese está como recusado también, porque uno no entiende la declaración que él dio. Yo sé de lo que usted está hablando. Déjeme decirle algo, yo vi el video. Lo que pasa es que fue un presentador que fue el que lo entregó a él. Él hizo un comentario pero muy fuerte. Sí, lo que pasa es que ese comentario yo no lo quiero defender ni de atacar, se puede tergiversar. Realmente, un momentito. Realmente, no lo quiero defender a él, lo que le quiero decir, el tema en cuestión es, lo que nos queremos fijar aquí es más concientización al pueblo, a la sociedad, de un mal que es invisible. Así que me gusta llamarle. Que siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente y que no es como otras cosas, como un alcohólico, por ejemplo, que anda en la calle tirando botellas porque es visible. Exacto.
Eso es. ¿Cuál sería para ustedes tres el mensaje que nosotros debemos, como conclusión del programa, decirle a esos padres con relación a sus hijos y cómo protegerlo a ellos para que no caigan justamente en esta condición? Comunicación entre padres e hijos, orientar a los niños. Ahí uno de los que participó en el programa que nos llamaron, hablaron de campañas de comunicación y de orientación y de educación en ese sentido. En México hay una campaña grandísima sobre eso, porque en México se pierden a cada rato muchachitos y lo utilizan para pornografía infantil. Wow. Y eso, Tráfico de niños. Tráfico de niños, tráfico de órganos, pero hablando específicamente de la pedofilia. Los niños entienden cuando un papá le habla a una mamá de manera responsable, los niños entienden, hay que hablar en el lenguaje de los niños. Exacto. Y orientarlo y decirle sus partes privadas. Si hay alguien que los toque, que no tengan vergüenza en comunicarle a sus papás o a sus tutores. Sea quien sea, sus tutores. Claro. Que comuniquen, establecer vínculos de confianza entre papá que no niños. Existan esos temas tabús, que generalmente los padres son los primeros que temen hablarle de ciertos temas a sus hijos. Hoy en día, por el internet y todo eso, tenemos realmente un material a nuestras manos donde podemos adecuar ese discurso a la edad de cada niño. Exactamente. Entonces usted no le va a hablar a un niño de 12 años, de 10, como usted le hablaría a un jovencito de 16 o a uno de 8, pero desde temprana edad la prevención, incluso en estas áreas de la sexualidad, es posible. Hopperman. Sí, ahorita leíste lo que pudieran ser signos o síntomas. Ajá. Es importante que la familia no ahora entren, después que lleguen este programa, en una paranoia, un pánico de que se tus orinó hijos, en la cama, ajá, y entonces el hijo me lo están violando. Exacto. No, eso no. Pero sí que lean, porque el internet, como decía decir, es muy informativo. Y ahí pueden sacar también información porque ya el programa prácticamente terminó. Así es. Gracias de mi parte por la invitación. Este es tu programa. Y hablar con los niños, comunicarse, que haya un vínculo de comunicación entre padres y niños. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por esta noche y las aclaraciones dadas con relación a este tema. Y a nuestros oyentes, mañana continúe usted discutiendo y aclarando situaciones con sus compañeros en su casa, en su familia, con sus amigos, porque esto usted lo escuchó en Entre Adultos. Llévatelo, Kanki. 9 del mes de abril. Y hay muchas canciones alrededor del mes de abril. El mes de abril, que es la primavera, ya no se siente tanto. Y ustedes como jóvenes quizá no entendieron que en estos meses realmente todo era verde, todo era esplendor. Independientemente de que en el caso mío, Ladio Hernández, yo soy de aquí, de la capital, pero no obstante a todo eso siempre había un verdor exquisito. El abril es la primavera. Y la naturaleza se impone, independientemente del lugar o el país donde nos encontremos. Siempre no puede haber hielo, nieve, y la grama sobrepasa el hielo, porque la naturaleza justamente hace esos cambios. Bueno, y cambios con lo que vamos a ver, con lo que vamos a tratar esta noche, tiene mucho que ver con cómo alguien produce una desgracia desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista mental, para toda la vida a otro ser humano. Y que no tiene nada que ver con primavera. Y quien está hablando es Miron Spionkovsky, psicólogo clínico, miembro del staff aquí. Buenas noches a todos los radioyentes de este programa Entre Adultos. Y además nos acompaña también, ya iniciando nuestro equipo, también otro nombre que solo él lo sabe pronunciar. Joseph Hopperman, también psicólogo clínico. Entonces estoy yo entre extranjeros que viven aquí en el país. Extranjeros aplatanados. Y esta noche, jóvenes, por el acontecimiento que los medios de comunicación
la sociedad santiaguera está diluyendo, está conversando con relación a un señor denominado y hasta ahora acusado, ¿verdad? Acusado. Sí. Acusado de pedofilia, de pederastía en alrededor de niños y alrededor de jóvenes. ¿Qué es esto, este comportamiento? Y la idea es básicamente que los padres que nos están escuchando puedan aprender a cómo empezar a identificar cuando su niño, su niña está siendo abusado. Pero primero vamos a explicar, yo quiero que ustedes nos expliquen en qué es esto de pedofilia que escuchamos y qué es esto de pederastía, pederasta, ¿qué es esto? Sí, bueno, es una atracción que siente una persona obviamente mayor de edad por niños. Y en el caso que mencionabas, de que está recientemente ahora, vamos a decir, en la palestra, ¿verdad? El de Kanki, por ejemplo. Yo estuve oyendo y leyendo que supuestamente las acusaciones, porque partimos de verdad, de unas acusaciones, un supuesto, exactamente. Esta persona, después que estos muchachos cumplían mayoría de edad, que llegaban a los 18 años, decían unas personas que salieron en la televisión querellando, que ya dejaban de gustarle. Porque ya no le gustaban los adultos. Exacto. Es una de las características justamente de ese comportamiento. Definitivamente clasificado dentro del grupo de las parafilias. Así es. Y una marcada o exclusiva preferencia hacia niños que oscilan desde 4 años en adelante. De 4 a Niñas 6. Y niños. O sea, es una aberración, un impulso sexual aberrante, definitivamente. Y el caso de este señor acusado me llama mucho la atención porque revisando documentos y revisando información, y es lo que más me preocupa, Eladio, que dentro de algunos movimientos y países ya desarrollados, hay movimientos que están en defensa de que esos niños, en defensa de que esa preferencia sexual ellos los puedan poner sean validadas, sean validadas, y eso legalmente. Es algo definitivamente aberrante y de verdad que a mí me llama mucho la atención. Pero Mirko, tú mencionaste ahora mismo un término, parafilia. ¿Qué es eso? Bueno, son una serie de conductas sexuales atípicas, vamos a decir. Generalmente uno tiene una preferencia sexual hacia un sexo diferente al de uno, una actividad sexual típica, que sería un coito normal. La parafilia tiene mucho que ver con eventos diferentes, situaciones diferentes, objetos. Algo que te cita sexualmente. Fuera de lo que es típico, totalmente fuera de lo normal. Y hablar de parafilia habla de muchas cosas. Sí, nosotros vamos a estar hablando de parafilia aquí por mucho rato. Exacto, porque hay cualquier cantidad de lo que tú te puedes imaginar. Parafilia hay hasta excitarse tocando un globo. Un globo de eso de que vejiga, lo que nosotros le llamamos vejiga. Hay ese tipo de parafilia. Hay parafilia con animales. Con animales, zoofilia. O sea, pero ahí el tema es muy amplio. Sí, definitivamente. Pero el tema de la pedofilia, mucha gente confunde pedofilia con pederastria. Y hay que hacer una diferencia porque la pedofilia definitivamente es ese trastorno, pero la pederastria es ya el acto en sí. El acto en sí, cuando ya la persona abusa sexualmente de una persona, de un niño, una persona indefensa totalmente. A ver si he entendido. Cuando hablamos de pedofilia, estamos hablando de este adulto que siente atracción hacia niños entre 2 y 6 años. Así es. Y cuando hablamos de pederastía es cuando, y como en este caso que se está narrando, cuando siente atracción por jóvenes, por adolescentes. O sea que hay una división en ese sentido. ¿Estamos en lo correcto? Bueno, la pederastía en realidad es el acto en sí. O sea, porque la parafilia no está tan arraigado en una escala de edad específica. Pedofilia. La pedofilia, exacto.
La pedofilia, o sea, se habla de 2 años, 4 años, e inclusive hasta de bebé. Pero hay parafilia también de preadolescente. Un hombre de 70 años que tenga una preferencia pedófila a nivel de 13, 14, 15 años, es el mismo fenómeno también. O sea, no es un rango tan específico. Pero lo que sí tiene de específico es lo atípico, lo fuera de lo normal. Okay. Y muchas veces, dentro de lo que es la misma actividad pederasta, tiene matices muchas veces de tipo sádico, del abuso, no solamente del acto sexual per se, sino también del abuso físico. Eso tiene un componente sádico muy fuerte en muchos de los casos, no específicamente en todos los casos. Ok, pero ¿cómo nosotros podemos, un adulto que desea tener relaciones con un niño, con una niña, es siempre para físicamente disfrutarlo, y uso una palabra monstruosa, para estar sexualmente con él o simplemente manosearlo, acariciarlo? ¿Qué podemos decirle a nuestros oyentes? Bueno, se puede dar de diferentes formas, ¿verdad? Por la conducta, porque estamos hablando de una conducta, en este caso desviada, ¿verdad? Okay. En el caso de que lo manosee, eso es obviamente buscando una estimulación. Okay. Estamos hablando del adulto, ¿verdad? Y muchas veces estos niños que ustedes hablaron de 4 años que no saben lo que es eso, por eso es que muchos de ellos, cuando lo delatan, vamos a decir, y si es que lo hacen, tienen ya una edad, ya son grandecitos, ya, y muchas veces lo han delatado al agresor en ese sentido, ya con 17, 18 años, porque identifican que eso era algo que no estaba bien. Estamos hablando en el tema de tocarlos, manosearlos, ¿verdad? Pero en el caso en cuestión que estábamos hablando desde el inicio, esta persona supuestamente quería tener relaciones sexuales y llegaba a tener relaciones sexuales según las... Este es el caso del que estamos hablando, ¿verdad? De Santiago, de la persona acusada, de Kanki. Las acusaciones lo que dicen es, ya ellos son grandes, ya ellos eran mayor de edad, los muchachos, y ellos ahora es que hablan. Pero según leí hoy, él le ofrecía 3,000 pesos, eso fue lo que leí en el periódico. Wow. O sea, los compraba a algunos. Y a otros por mensajes le tiraba, como nosotros decimos vulgarmente en República Dominicana, le tiraba puya. En la Z101, entre adultos en la Z.